Continuando con el módulo Neumatología, vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, por permitirnos un día más para poder, Señor, estudiar y meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, en este día dirección para que tú seas quien habla en nuestros corazones, Señor. Te entregamos así la clase del día de hoy, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con la clase número 17. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la lección número 15, que es acerca de los dones espirituales. Y haciendo una breve introducción, podemos decir que todos los cristianos tenemos por lo menos un don, y el Espíritu Santo distribuye los dones según quiere. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. 1 Corintios 12, 11. Sin embargo, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos, ¿no? Esto lo vemos en 1 Corintios 12:31. Haciendo una definición del concepto, podemos decir lo que quiere decir, ¿no? Y bueno, la palabra griega para don espiritual, podemos decir carisma, ¿no? Está evidentemente relacionada con la gracia porque caris significa gracia. Por lo tanto, todo don espiritual proviene de la gracia. El uso ¿no? Que se le da al término en el Nuevo Testamento es bastante amplio y extendiéndose desde el don de la salvación, que lo vemos en Romanos 6:23, hasta el don del cuidado providencial de Dios en 2 Corintios 1:11. De manera que el don espiritual se puede definir como la capacidad para servir dada por Dios, ¿no? Y su origen está en Dios. Se trata también de una habilidad especial, ya sea natural o sobrenatural, y su fin es que rinda frutos en el servicio a Dios. Lo que no quiere decir, ¿no? Y vemos en el punto 1, el don espiritual no es estrictamente un lugar de servicio. El don es la capacidad, no el lugar donde se ejerce la capacidad, ¿no? Y esto es algo que con frecuencia que confunde, ¿no? Y bueno, con frecuencia también se piensa que el don del pastor, por ejemplo, es lo mismo que el pastorado, o sea, el lugar donde ejerce su misión el pastor. Pero es evidente que un maestro o profesor puede ejercer un pastorado, mientras que un pastor puede cumplir la función de regente en un colegio, ¿no? Y ya pasando a otro punto, vemos la distribución de los dones. Dentro de este capítulo de la distribución de los dones, ¿no? Está sujeta pues esto a la dirección soberana de Dios, pero 1 Corintios 12:11 nos dice, ¿no? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También vemos que hay ciertas limitaciones, ¿no? En cuanto a la gente. Como hemos expresado, en el Espíritu Santo es el agente que otorga los dones. Y el hombre puede colaborar, ¿no? En el desarrollo de los mismos, pero en última instancia la fuente divina de todos los dones espirituales es el Espíritu Santo de Dios. Ya en el inciso B podemos ver que hay limitación en cuanto a su extensión. Y esto resulta obvio que ninguna persona ostenta, ¿no? Todos los dones espirituales, pero es igualmente cierto que todo cristiano puede tener y ejercitar varios a la vez. Esto nos dice 1 Pedro 4:10. Además, no es necesario que todas las congregaciones tengan todos los dones, si como acabamos de decir, ningún creyente los posee a todos. En el inciso C vemos que hay limitaciones también en cuanto al tiempo. Siendo que cada creyente no posee todos los dones, podría ser cierto que no todas las generaciones de creyentes poseen todos los dones tampoco. Y en efecto, las Escrituras enseñan que el Espíritu no le ha dado todos los dones a cada una de las generaciones de creyentes. En la iglesia primitiva hubo dones iniciales del apóstol y profeta en Efesios 2:20,
y necesarios para poner los fundamentos, ¿no? Que no aparecen en los periodos posteriores de edificación de la sobreestructura, ¿no? de la iglesia. Los contemporáneos de Jesús evidenciaron ciertos dones milagrosos del Espíritu, que no fueron evidenciados por la generación siguiente. Esto nos dice Hebreos 2, 3 al 4. Y en rigor de la verdad, pues no es argumento válido decir que todos los dones tienen que estar presentes en cada generación de la historia de la Iglesia, a fin de que ninguna generación de creyentes se vea desairada, ¿no? Y cuando se da un don una sola vez, lo recibe toda la Iglesia. Por ejemplo, el don del apostolado que recibió Saulo, ¿no? de Tarso, era un don para toda la Iglesia en todas las generaciones. Todavía hoy nos beneficiamos con este don, dado una sola vez y en el primer siglo. Vemos también en este capítulo el desarrollo de los dones. Y aun cuando el Espíritu es la fuente de los dones espirituales, el creyente puede participar en el desarrollo de los mismos. Puede ambicionar que sus propios dones se desarrollen al máximo y que realmente esté dada todo lo que puede, ¿no? al Señor. 1 Corintios 12:31. Podemos verlo. Y también anhelar los mejores dones no consiste en sentarse y esperar que por arte de magia no surja la fe suficiente para poder recibirlos como si llovieran del cielo. En cuestión de prepararse diligentemente, es lo que debemos hacer, ¿no? Tenemos esa obligación. Y vemos acá un ejemplo, ¿no? Si se anhela el don de enseñanza, habrá que dedicar muchos años a desarrollar dicho don. El Espíritu Santo reparte los dones soberanamente, pero para el desarrollo de los mismos se vale de seres humanos con sus deseos, limitaciones, ambiciones y demás características de la personalidad. Ya vemos otro punto, hablamos de la descripción de los dones. Y como primer punto, inciso A, encontramos el apostolado en Efesios 4:11-1 y Corintios 12:28. Entonces decimos que el apostolado puede entenderse en sentido general y en sentido limitado. En el sentido general, la palabra significa uno que es enviado o un mensajero. La palabra latina equivalente es la palabra misionero. En un sentido general, todo cristiano creyente es misionero o apóstol, porque ha sido enviado al mundo con un testimonio. Epafrodito, ¿no? Es un buen ejemplo porque para describirlo, ¿no? se usa la palabra apóstol, vuestro mensajero, eso quiere decir, ¿no? Eso nos dice en Filipenses 2:25. Empero, en el sentido restringido, especializado, el don del apostolado se refiere a los 12, ¿no? Y tal vez algunos más como el apóstol Pablo y Bernabé, ¿no? Esto lo vemos en Hechos capítulo 14, versículo 14. Ellos fueron dirigentes, ¿no? que colocaron los cimientos de la iglesia y que las credenciales, ¿no? sus credenciales pues fueron señales esenciales. Esto nos dice Efesios 2:20. Por cuanto se trata, ¿no? de un don que pertenecía, ¿no? al próximo periodo primitivo de la historia de la iglesia, cuando se estaban, ¿no? colocando los fundamentos, la necesidad del don cesó y evidentemente no se ha dado más. Efesios 2:20 nos dice el siguiente, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También vemos otro punto, inciso B, la profecía, ¿no? en Romanos 12:6, 1 Corintios 12:10, capítulo 14, 1 al 10, y Efesios capítulo 4, versículo 11. Esta palabra también se usa en el sentido general, ¿no? la profecía. En un sentido restringido, pues en su sentido general significa predicar. Así también, hablando en términos generales, predicar es profetizar. Y el que predica es profeta, ¿no? el que da a conocer el mensaje que viene de Dios.
Pero el don de la profecía incluía también la recepción del mensajes directos de Dios mediante la revelación especial, incluía esto igualmente al ser guiado, ¿no? Para darles a conocer, ¿no? Como también algún modo de autenticación, ¿no? Por Dios mismo. Y el contenido, ¿no? de dichos mensajes puede haber incluido la relación de sucesos futuros, que es lo que generalmente nos imaginamos como la función profética, pero también incluía la revelación divina de su pensamiento con respecto al momento presente. Este don también tuvo una duración limitada en el tiempo, ¿no? Porque su necesidad era evidente mientras se escribía el Nuevo Testamento, pero cesó una vez que se completaron todos los libros del mismo. El mensaje de Dios adquirió forma escrita y ya no se agregó ninguna revelación nueva aparte de lo que estaba escrito. Es posible que el don de profecía haya sido repartido en forma bastante amplia en la época del Nuevo Testamento, aun cuando las Escrituras solo mencionan a unos cuantos profetas en forma específica. De Jerusalén a Antioquía hubo profetas que dijeron que habría hambre. Uno de los profetas se llamaba Ágabo, ¿no? En Hechos 11, 27 al 28 podemos verlo. También se menciona que hubo profetas en la iglesia de Antioquía, esto lo vemos en Hechos 13:1. Y Felipe tenía 4 hijas que poseían el don de la profecía, ¿no? Esto lo vemos en Hechos 21:9. Y en la iglesia de Corinto, ¿no? Los profetas también ocupaban un lugar prominente también, ¿no? En 1 Corintios 14 nos dice. También vamos a hablar acerca del don de la sanidad, ¿no? Esto lo vemos en 1 Corintios 12:9, 28:30 y el hacer milagros, 1 Corintios 12:28. Entonces nos dice que el don de la sanidad, ¿no? Es la capacidad que consiste, ¿no? en realizar señales especiales. El apóstol Pablo ejercitó dicho don en Éfeso cuando realizó curaciones milagrosas, recordemos en Hechos 19, 11, 12. Y sin embargo, a pesar de que tenía el don de hacer milagros, no consideró que debía usarlo en el caso de Epafrodito. Eso lo vemos en Filipenses 2:27. Ni en el de Timoteo, Tito 5:23. Y también es preciso no hacer una distinción entre milagros y curaciones y los dones de hacer milagros de curar. El don espiritual es la capacidad dada por Dios de hacer milagros y sanidades con el fin de servirle. Pero también se puede realizar milagros y curaciones independientemente del ejercicio de dichos dones. El milagro de la señal física que acompañó a la recepción del Espíritu en Hechos 4:31 no tiene relación alguna con el ejercicio del don correspondiente de parte de ninguna persona. El milagro de la curación de Eneas en Lida parecería no ser resultado de que Pedro ejerciera el don de la curación. Esto lo vemos en Hechos 9:34. Mientras que el acto de volver a la vida a Dorcas por el mismo apóstol Pedro, puede no haber sido como resultado del ejercicio del don, sino resultado directo de la oración elevada a Dios. Esto nos dice Hechos 9:40. Así entonces, no se puede decir que todo milagro o toda curación sea resultado del ejercicio del don respectivo. Sin conferir estos dones especiales, no estaba limitado a la iglesia primitiva. Entonces hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos de interpretar la cuestión de la sanidad en el día de hoy? Y aquí, algunas de las cuestiones a considerar al buscar la respuesta a la pregunta anterior, como ya se ha dicho, pues Dios no solo puede curar, sino que realmente sana, independientemente del don de la sanidad, independientemente de este don, de la sanidad. Dios contesta las oraciones y las contesta también con relación a los problemas, ya sean físicos, pero también dichas respuestas a la oración no equivalen al ejercicio del don de la sanidad. Un punto muy importante que vemos es que es evidente también que no es
la voluntad de Dios que todas las personas se curen, ¿no? Por ejemplo, no estaba en la voluntad de Dios librar, ¿no?, al apóstol Pablo del aguijón que tenía en la carne. Esto nos dice 2 Corintios 12, 8, 9. Y tercero, pues los milagros y las curaciones no deben equipararse, ¿no?, con el sobrenaturalismo en general. Y un recurso de presión favorito de quienes pretenden, ¿no?, curar mediante el ejercicio de la fe es el de decir que si creemos en el poder sobrenatural de Dios, también tenemos que creer que puede sanar a la persona que tenemos delante. Esto sencillamente no es cierto, ¿no? Es una conclusión falsa. Dios no tiene necesidad de hacer uso de su poder sobrenatural a fin de mostrar que lo posee. 4. Echar a un lado los medios humanos a nuestra disposición para sanar y limitaciones y limitamos, ¿no?, a orar para que se produzca una curación milagrosa. Es como orar pidiendo una cosecha y sentarnos en una hamaca, ¿no?, en lugar de dedicarnos a sembrar y a cultivar la tierra. Es más frecuente que Dios se valga de los medios humanos a nuestra disposición para realizar sus propósitos que lo contrario. Esto se aplica también a las cuestiones relativas a la curación. Y en quinto punto podemos ver que los que contienen el don de la sanidad no se ejerce hoy día tienen que admitir que el don tiene efectos limitados, porque no dicen que se puede curar dientes cariados, ¿no?, sin componer instantáneamente huesos rotos. Y también vemos en su de las lenguas, ¿no?, en 1 Corintios 12, 10. Ese don de lenguas es la capacidad dada por Dios para hablar en otro idioma. En los casos que se mencionan, ¿no?, en el libro de los Hechos, los idiomas o lenguas parecen haber, ¿no?, sido claramente lenguas extranjeras. No cabe duda de que así fue, ¿no?, en el caso de Pentecostés, por cuanto los oyentes oían hablar sus propios idiomas. Parecería que en casa, ¿no?, de Cornelio también se trataba del mismo tipo de lenguas extranjeras, porque el apóstol Pedro dice que ocurrió lo mismo que en Pentecostés, ¿no? Esto nos dice Hechos 10, 46 y 11, 15. El agregar la palabra extraña a 1 Corintios 14 ha llevado, ¿no?, a muchas personas a suponer que las lenguas que se manifestaban en la iglesia de Corinto eran lenguas desconocidas celestiales. Si se omite dicha palabra, lo normal sería pensar que las lenguas de Corinto eran iguales que las que se mencionan en los Hechos, es decir, lenguas extranjeras. Esta es la conclusión natural. También podemos decir que el don de interpretación constituye un don completamente complementario al de lenguas, ¿no? El don de lenguas surgió como señal para los incrédulos, 1 Corintios 14, 22, ¿no?, y especialmente para los judíos incrédulos, en el versículo 21. En caso de que cesara, ¿no?, la necesidad de la señal, naturalmente ya no habría falta que se otorgase más el don. Entonces hacemos una pregunta: ¿qué diremos de las lenguas en la actualidad? ¿No sería posible decir que Dios jamás habría de dar hoy día, ¿no?, este don a algún otro de los dones restringidos? Pero todo indica que la necesidad de este don ya no existe, ¿no?, porque contamos con la palabra escrita, que es la palabra de Dios reflejada en la Biblia. Por supuesto, ¿no?, la posición pentecostal tradicional de que las lenguas constituyen un cumplimiento necesario del bautismo del Espíritu Santo no tiene validez, como hemos visto en el capítulo 13. Generalmente resulta infructuoso, ¿no?, discutir las experiencias de la gente. Lo único que podemos hacer es medir todas las experiencias, ¿no?, a la luz de la palabra escrita. Aun cuando el don de lenguas no fuera un don limitado o temporal, las escrituras no ponen el énfasis, ¿no?, en el uso del mismo.
Además, conviene recordar que el fruto del Espíritu no incluye las lenguas, y la semejanza a Cristo no exige el hablar en lenguas, por cuanto Cristo no lo hizo nunca. También hay otro don, ¿no? La evangelización. Esto lo vemos en Efesios 4:11. El significado del don de la evangelización encierra dos ideas: la clase de mensaje que se predica, vale decir las buenas nuevas de salvación, y los lugares donde se predica, ¿no? Es decir, diversos lugares. El mensaje es el evangelio y el ministerio del evangelista es de tipo ambulante. En el ejemplo de la vida del propio apóstol Pablo, la duración de su estadía en un mismo lugar en el curso de su itinerario a veces alcanzaba hasta 2 años, ¿no? Lo vemos en Hechos 19:10, y otras veces solamente unos días, como lo vemos en Hechos 17:14. Aparentemente se puede hacer la obra de evangelista aún sin tener el don, porque el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, que era pastor, a que haga la obra de evangelista. Esto nos dice segunda Tito, ¿no? 4:5. También hay otro, ¿no? En el inciso G podemos ver el pastor, ¿no? Entonces, en Efesios 4:11 nos dice que la palabra lo podemos ver, ¿no? Ahí. Y bueno, acerca de el pastor, ¿no? Esta palabra pues está asociada con la idea de cuidar las ovejas. Por lo tanto, el don del pastor consiste en guiar, cuidar, proporcionar alimento y proteger al sector de la manada que Dios le ha encomendado. En Efesios 4:11 se asocia, ¿no?, la tarea en la enseñanza con la del pastoreo, y en Hechos 20:28 se agrega la obligación de gobernar a las ovejas. Las palabras anciano, obispo y pastor se usan todas en relación con los mismos dirigentes de la iglesia de Éfeso. Esto nos dice Hechos 20:17 y 28. También otro, ¿no?, el inciso G, vemos el servicio. Y Romanos 12:7, 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:12, ¿no? Podemos encontrarlo en esos pasajes. Y vemos que el don de servir es el don de ayudar o ministrar en el sentido más amplio de la palabra. En el pasaje de Romanos se lo denomina servicio, ¿no? Y en 1 Corintios es ayuda. En Efesios se nos dice que hay dones que se da con el fin de ayudar a los creyentes para que a su vez puedan servir o hacer la obra del ministerio. Se trata también de un don sumamente básico que todo cristiano puede poseer y usar para la gloria del Señor. Y pasando a la enseñanza, esto lo encontramos en Romanos 12:7, 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11, ¿no? Vemos que la enseñanza es la capacidad dada por Dios para explicar la armonía y los detalles de la revelación divina. Evidentemente este don se da solo a veces, ¿no? Esto nos dice Romanos 12:7, mientras que otras veces viene acompañado del don del pastor, Efesios 4:11. Y tenemos también otra que es la fe, ¿no? En 1 Corintios 12:8-10 podemos encontrarlo. Y bueno, la fe es la capacidad dada por Dios, ¿no?, de creer en el poder de Dios para cumplir necesidades específicas. A todo hombre se le ha dado una medida de fe, nos dice Romanos 12:3, pero no a todos se les ha dado el don de la fe. Entonces todos pueden creer en Dios, pero esto no ha de ser igual que tener el don de la fe, ¿no? De otro modo, pues no tendría sentido haber colocado la fe en la lista de dones espirituales como algo independiente. Otro, podemos encontrar la exhortación. Esto lo vemos en Romanos 12:8, ¿no? Y exhortar pues incluye la tarea de dar ánimo, de consolar, de amonestar, y nótese que se trata de un don distinto de enseñar. En otras palabras, la enseñanza puede incluir o no la exhortación, y del mismo modo la exhortación puede o no incluir la enseñanza. También podemos hablar acerca del discernimiento, ¿no? Y en cuanto al discernimiento de espíritus, esto lo podemos ver en 1 Corintios 12:10. Discernir espíritus es la capacidad de distinguir entre las fuentes verdaderas y las falsas, ¿no? De la revelación sobrenatural
cuando se daba, ¿no?, en forma oral. Se trataba de un don muy necesario antes de que fuera escrita la palabra, porque no faltaban los que afirmaban que traían, ¿no?, revelación divina, pero que en realidad eran profetas falsos. Ya vemos también en este punto la misericordia en Romanos 12:8. Este don es similar al de servicio porque envuelve la tarea de socorrer a los enfermos y los afligidos. También vemos la administración y esto nos dice, ¿no?, Romanos 12:8 y 1 Corintios 12:28. Pues la administración se trata de la capacidad para gobernar la iglesia. Y vemos también en inciso N el don de dar o repartir, ¿no? En Romanos 12:8 podemos ver. El don de dar se refiere a la distribución del dinero propio para ayudar a los demás. Se ha de cumplir con sencillez, es decir, sin pensar en la recompensa o la ganancia en ningún sentido. De esta manera habremos concluido ya con ¿no?, estos dones y le vamos a dar gracias a Dios nuevamente, ¿no? Padre amado, gracias te damos porque, Señor, a través de tu palabra, ¿no?, tú nos das a conocer muchas cosas, Señor, que tal vez no sabíamos. Padre amado, te pedimos que continúes obrando en nuestras vidas y nos permitas poder continuar con esos estudios, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.